¿Sí? Sí, ahora. ¿Hay alguna pregunta que queréis hacer por aquí en la sala? ¿Algo que os haya surgido como...? Yo sí cuesta, debo decir que lo entiendo, es culpa mía porque los he dejado muertos, lo entiendo, O sea... Nada, ¿no os animáis ninguno? Venga, inicio yo ronda. Bueno, vale, yo lo que sí, bueno, me han surgido varias cuestiones de lo que son vuestras intervenciones, pero sí me gustaría hacer una pregunta un poco transversal, ¿sí? O sea, un poco que os cogiera un poco a todos con cosas en común y hablar un poco de algo en concreto, ¿no? Entonces, hemos hablado del lifetime value y claro, hemos hablado de un dato que no sé hasta qué punto llegáis desde agencia a trabajar o hasta qué punto en empresa os condiciona vuestras decisiones estratégicas, ¿no? Porque has hablado en un momento dado en Vidra la de buscar ese nuevo segmento, hemos hablado de la cerveza artesanal, menor volumen de pedido, pero con un esfuerzo comercial diferente y con unas acciones de marketing muy distintas. Claro, ¿cuál es el lifetime value que habéis calculado? ¿Lo habéis calculado? O sea, ¿esto cómo va, no? Y si vosotros como agencia, si realmente las empresas manejan esos datos y os reclaman un poco esa información, un poco, lo lanzo ahí. ¿Sí? Pues por esa alusión, nosotros cuando preparamos un poco el proyecto de desembarcar o hacer una oferta comercial para el mundo de la microcerveza, la verdad es que no nos metimos a tanto detalle. Sí que nosotros tenemos bien claros los márgenes de los clientes, tenemos un RP que nos da esa información, tenemos los costes bien integrados y podemos sacar por producto y por cliente el margen que estamos obteniendo. Y en este sentido sí que hicimos obviamente un estudio financiero previo para saber si puede ser interesante desarrollar la nueva botella que hablábamos, también un coste importante de moldes, una amortización y demás, con unas previsiones en base a unos volúmenes que calculábamos que podía haber en ese momento. Hicimos la aproximación con los datos que teníamos disponibles, lo más realista que supimos, y hubo unos años, la verdad es que muy interesantes en ese sentido. Como hablábamos, hubo un boom de la microcerveza y quizás una burbuja en España, y muchas de esas empresas pues ya no están, o han sido adquiridas también por grupos grandes. Entonces no tendría el dato, pero sí que sería interesante ver ese ciclo en este segmento concreto, que es muy distinto a los clientes que tenemos, cómo se ha comportado. Es que claro, cuando ha comentado el lifetime value he pensado en ese porcentaje que has dicho de recurrencia que vosotros tenéis en el otro segmento, ¿no? En el cliente más tradicional, sí que tenemos un histórico de muchos años. Y bueno, pues, nuestro negocio es más de puedes perder más, puedes perder menos cuota, es difícil que te quedes a cero, y ahí tendremos que ajustar ese criterio de qué es para mí un churn, que en nuestro sector pues, puede ser distinto al que no te deje comprar nada, que no suele pasar. Creo recordar que has hablado de un 90... Sí, entre 90 y 95. Que no, igual Alex no has estado antes, ¿no? Ha hablado de un 90-95% de recurrencia, que es, imagínate. Estamos hablando ya de un lifetime value majetón. Sí, pero en B2B es habitual eso, es raro que un cliente, o sea, al final son cuentas que te pueden robar y tal, pero lo normal, lo esperable es eso, claro, sí. Decía antes, ¿no te encuentras gente que va desde los... Bueno, o sí, muchos clientes vuestros llevarán... Sí, desde que en los 60 abrimos. Claro, sí, total. Pero es mayor o menor cuota, pero bueno, también tenemos exclusiva y bueno, muy interesante la próxima. Y luego, el tema del margen, que en vuestro caso es muy claro, es ¿qué margen tiene este producto? En el fondo eso es una decisión, porque depende de tiradas de producción, costes, tal, variables, materia prima, tal. O sea, es un reto en sí mismo. Alguien llega a un momento que dice, mira, pero es por lo menos para que haya un dato, ¿no? Fijo. Efectivamente, eso siempre es un gran debate, cómo imputas los costes y pasa qué, o sea, si es la botella que pesa más,
si es en una planta que fabrico, y tampoco te puedes volver loco, porque entonces dices, entonces lo que no estoy contento con el margen, no fabrico ese producto, pero entonces tengo que parar líneas, pero entonces esta fábrica es ineficiente. O sea, es un equilibrio muy complejo. Pero y a un momento tomas un grito y dices, pues imputo coste de esta manera y me sale esto. Eso es. No sé si Patricia tienes algo que añadir. Bueno, es que nosotros por la parte que nos toca igual estamos más en esa primera parte del funnel de notoriedad de marca, o sea, y es lo que decía antes, ¿no? El e-commerce no es algo que toquemos de cerca, ¿no? Para eso nos apoyamos mucho en partners como Lines y en mi caso somos más todo el tema de comunicación. Sí diré, cuando has comentado el tema de no entiendo cómo calculan, ¿no? Cómo calcular presupuestos de marketing sin tener esta cifra. Creo que hay muchísimas empresas que no tienen esta cifra y muchas veces no hay presupuesto para otras cosas y lo que me sobra va para marketing. Y esto es así. Y luego hacemos encaje de bolillos. Y el problema también está en esa relación, ¿no? Que también decía un poco Maitane, ¿no? Las agencias que llevamos esa parte igual de captación, ¿no? De atracción y captación, ¿no? Y luego ese cierre que igual lo llevan otros equipos, que es ese gap que decías tú, que se pierde mucha información, ¿no? Y que pues hay cifras como esta, yo creo que muchas veces no la tienen o no se nos da porque ¿sabes? Trabajamos igual de manera y creo que eso es un error y es algo a solventar, vamos, a trabajar en ello. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. Yo tengo más, tengo muchas. Hay una cosa que no la hemos tratado, pero quería hacerte a ti una pregunta, Patricia, porque estás en tema de Bellota. No sé si Vidrala como tal, eso lo ha planteado, que ese es el tema un poquito de la servitización. Claro, una cosa es vender herramienta, otra cosa es rentar o alquilar o herramienta, o no sé si con esto del reciclado, no sé, el rollo un poco del tema de la servitización, sobre todo me ha surgido por el tema de Bellota, pero no sé si es algo que en Vidrala habéis manejado o habéis planteado. Hemos hecho alguna experiencia de cara teniendo un producto comoditizado como es el nuestro, diferenciarnos vía servicio y hacer líneas de negocio en ese sentido. Hablaba de la más conocida que tenemos, que es por ejemplo todo el tema llenado en Reino Unido, pero también hemos ofrecido servicios de consultoría en líneas. Y me explico, nosotros tenemos un equipo de atención al cliente muy extenso y con mucho conocimiento, que cuando hay un problema de calidad, un envase va a las líneas de los clientes y audita y detecta. Entonces con esto sí que en su día hemos ofrecido una línea de negocio yo tengo una tecnología que he desarrollado yo, que es una botella inteligente, vamos a llamar, que la lleno de sensores y la meto en tu línea. Y soy capaz de saber cómo se comporta, dónde recibe mayores golpes, dónde hay puntos críticos, y te puedo decir con mi experiencia de fabricación de envases, pero también de conocer cómo va una línea de llenado, cómo puedes mejorar en estos puntos para que no tengas problemas de producción. Ese es un ejemplo de servicios añadidos que hemos estado tiempo desarrollando y diferenciándonos de nuestros competidores en esa parte. Muy interesante, muy interesante. En el caso de Bellota, que yo tenga constancia ahora mismo, no están trabajando nada en esa línea. Luego, una cosa es el mundo del influencer marketing, Patricia. Claro, fijaros que estamos hablando de un influencer en un segmento muy determinado. No estamos hablando de un influencer de mass media, por decirlo de alguna manera, o de público general. Estamos hablando de un influencer muy especializado o dentro de un área, un segmento muy especializado, muy concreto. ¿Cómo lleváis la búsqueda del influencer? ¿Trabajáis con agencias especializadas? Porque ya hay agencias especializadas en influencer marketing, ¿no? Pues es curioso porque justo en este sector nos es más fácil que en otros más generalistas. Claro, generalmente, o sea, la persona generadora de contenido en el sector de la construcción y la agricultura es gente que se dedica a ello, ¿no? Que es como
una afición, un hobby, o sea, no vive, o con los que nosotros colaboramos, ninguno o ninguna vive de ser influencer, vaya, es como algo, es algo vocacional y pues por compartir conocimiento, ¿no? Entonces es fácil de gestionar porque son poquitos, fáciles de identificar, o mismamente esas personas también contactan contigo. A día de hoy, lo que es para Bellota, no trabajamos con ninguna agencia de influencer marketing. Y como también hacemos mucha prospección de usuarios, muchas veces, pues a nada que alguno de ellos tenga un poquito de alcance, también nos interesan esas pequeñas relaciones, esos micros o esos nano influencers, ¿no? Entonces aquí yo diría que es incluso, aunque parezca raro, es incluso más fácil, ¿no? Más fácil. Al ser nicho, cuando ya son cosas más generalistas, ahí ya entran agencias con sus márgenes, con sus historias. Sí, ya tienen representantes, está mucho más profesionalizado, sí, ¿verdad? Sí, de hecho tuvimos también la oportunidad de trabajar con Marta Riumbau, no sé si os sonará, es una influencer pues bastante potente con muchos seguidores, que se hizo, bueno, reformó su casa, su padre le echó una mano y tuvimos la oportunidad de colaborar con ella, pero eso nos pedía, pues no sé cómo decirte, pues igual un reel, 3.000 euros, ¿no? Por ponerte un precio. Entonces nosotros ahí también hacemos nuestros cálculos y decimos, con esta persona, ¿no? A qué personas vamos a llegar realmente, qué tipo de cliente. ¿Esta es la persona para llegar a usuario profesional? No lo es, al final es una persona que sigue, pues eso, mujeres igual interesadas en moda o en estilo de vida o viajes o lo que fuere. Entonces, decimos aquí, el retorno va a ser nulo, o sea, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Matar moscas a cañonazos, entonces este tipo de colaboraciones las descartamos completamente. Curioso que una empresa, claro, al final es una empresa industrial, meterse en este mundo del influencer marketing habrá tenido que ser todo un reto. Digo, no sé, a veces el cliente, sí, como bien ha dicho Maitane, dice, espérate, esto, lo que siempre nos pasa, y esto en cuanto, o sea, todo esto que voy a hacer, ¿cuánto me va a, ¿no? ¿Cuál va a ser el retorno, ¿no? Entonces, como son cosas como probablemente con las que no estén familiarizadas, esa parte de vosotros como empresa decir, oye, hemos pensado esto, ¿y cuál es el retorno de esta aventura, ¿no? Sí, es lo bueno, es lo que decía, es lo bueno de Bellota, que va mucho en su cultura de marca y de empresa, ¿no? Muy ligada a don Patricio, que siguen teniendo esa mentalidad de innovar, no tener miedo, ¿no? A probar cositas, porque a veces es cuestión de probar. Nosotros, con todo el boom de TikTok, pues todo el mundo quería abrir perfil en TikTok y nosotras somos las primeras que decimos, a ver, vamos a sentarnos, vamos a valorar, ver qué público hay aquí, qué podemos hacer, si realmente esto va a tener un impacto, ¿no? Y tomar decisiones. En el caso de Bellota, la respuesta sin pensarlo fue no, TikTok no vamos a abrir. Y al final, pues bueno, empezamos a madurarlo y a través de este hater que os he comentado, Juan Mabay, que nos dejó, porque al final lo tenemos también todo monitorizado, aunque no estemos en TikTok, monitorizamos también lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, cuando vimos este perfil que nos dejaba hacía un contenido poniéndonos a caldo, pues dijimos, venga, pues vamos a aprovechar esta oportunidad y dijimos, pues entonces igual hay que estar. Y efectivamente ahora ya, quiero decir, Facebook es verdad que es la red social con más peso en el mundo de la agricultura y la construcción, porque es un público bastante, pues bueno, no mayor, pero que está ahí. Instagram lo trabajamos por el tema del relevo generacional y ahora TikTok diría que está un poco parejo ya con Instagram en cuanto a importancia como canal. ¿Más preguntas? ¿Ha surgido alguna pregunta con este debate? Sí. Perfecto. Bueno, pues sería para Bellota, para Patricia, igual para Vidala también, si a través de marketing digital habéis encontrado, en el caso de Bellota, alguna posibilidad de como desarrollo de nuevo producto, por un lado, y luego saber un poco qué herramientas usabais para el tema del multicanal, ¿no? Esas dos cosas. Dale, por favor. O sea, la parte de desarrollo de producto, a ver, todas las campañas que hacemos de captación, luego solemos hacer campañas, por ejemplo, para conocer la opinión de las personas usuarias, ¿no? Y ahí cuando igual nos dicen, pues en el caso, por ejemplo, de las mezcladoras, en el mundo de la construcción, una mezcladora de cemento al final pesa mucho, tienes una postura, una serie de características, ¿no? Que hace que sea un trabajo
que afecta físicamente. Cuando hacemos ese tipo de campañas para conocer la opinión de las personas, pues sí vemos, ¿no?, ese tipo de comentarios que se pasan al equipo de Pablo y de David, y a los categories, porque luego hay una persona asignada por cada categoría de productos. Se comenta, se buscan personas en diferentes áreas geográficas a las que entrevistar, con las que probar diferentes mezcladoras. En este caso, pues se juntan mezcladoras de diferentes marcas de la competencia, Bellota, las van probando y van comentando, y bueno, pues ahí también se hace mucho test, también escuchar, ¿no?, ver que entre ellos que comentan, oye, pues a mí esta me resulta más ligera, o esta yo estoy forzando menos la postura, o el hecho de regularla, toman notas y ahí sí ocurre diseño de producto. Pero como tal, generalmente el marketing, o sea, todas las acciones que hacemos digital, no ha habido ningún caso que hayamos detectado una oportunidad de nuevo diseño a día de hoy, pero sí es verdad que nos ayuda en la labor. Y la otra pregunta, perdona, que se me ha... Sí, un poco saber qué herramientas usáis en lo que es la parte de omnicanalidad y todo esto, ¿no? Si tenéis alguna estrategia ahí o si tenéis algún modelo propio. O sea, trabajamos con herramientas completamente independientes, pero obviamente tenemos en cuenta, ¿no? Y luego, pues como comentaba, trabajan con otras agencias como puede ser Asitago, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a poner a un influencer con otra persona usuaria del mundo de construcción, las vamos a poner a competir con diferentes herramientas para tirar abajo un muro, ¿no? Entonces, cuando surge la idea Bellota Workaholics, esta idea se traslada a otra serie de equipos que trabajan con otra serie de herramientas, se les comunica el tono, la línea gráfica, qué objetivos, qué otras acciones pueden derivar luego de esto. Esto, por ejemplo, al final se ha llevado también se va a llevar también a una feria, pero no hay ninguna herramienta como tal integradora de todo. Es más bien transversalidad a la hora de trabajar todos los equipos, ¿no? De saber lo que están haciendo unos, otros, y compartir, mucho compartir. En nuestro caso no ha salido un producto fruto del marketing digital per se, pero dicho eso, el ejemplo que veíamos del masterclass, del concurso de bases de vídeo, y lo que buscábamos, decíamos, bueno, comunicación, contenidos, marca empleadora, búsqueda de talento, pero también lo que buscamos ahí es entender nuevas tendencias, nuevos diseños que los jóvenes estudiantes vislumbran o consideran que puede ir por ahí. Entonces, dicho eso, llevamos 10 ediciones y no hemos fabricado ninguna botella de las que han ganado, ni ninguna que hemos recibido ahí, pero sí que ha sido mucho aire fresco y mucha información para que nuestros departamentos de diseño se inspiren de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte sí que ha sido muy útil. Y en la parte de omnicanalidad me encantaría tener todo integrado, no es así, pero nuestra apuesta es por la plataforma Salesforce, de la que hablábamos. Ahí tenemos mucha parte digital, todo el call center y nuevos canales que vamos a desarrollar, WhatsApp y demás, llevaremos a que todo entre ahí. Vale, gracias. Una pregunta más. Yo, Alex, sí que te quería comentar que uno de los retos de lo que has expuesto me parece que es determinar cuáles son las variables que metemos en cada uno de los elementos que componen esa ecuación. Es decir, ¿qué meto yo en coste de adquisición? Por ejemplo. Sí, sí. Claro, o sea, ¿qué meto ahí? ¿No? La calidad del dato y los criterios, fíjate, en la parte de ingresos, cuando tú sacas toda esa información tienes abonos, devoluciones a clientes, etcétera, tal. Hay limpiezas que hay que hacer que dices, pero si hago una devolución a un cliente es un menor ingreso, no son dos transacciones. Hay mucho trabajo de pico y pala, claro. 70% del tiempo lo dedicamos a toda esa limpieza y adecuación del dato, la parte... Claro, que determino qué es coste de adquisición frente a coste de mantenimiento de un cliente ya actual. Los márgenes, bueno, espérate, margen, ¿en qué meto? En margen, o sea, quiero decir que es que el periodo, espera, hay muchas decisiones previas. Hablaba, ¿no?, del branding, ¿no? Claro,
yo tengo ese debate siempre. El branding es difícil de traquear su impacto en la captación de clientes. ¿Y esa inversión dónde la meto? Yo digo siempre dos cosas con eso, de acuerdo, porque es verdad que yo a veces soy demasiado económico, ¿no? Es decir, tarde o temprano tienes que ser capaz de traquear, pero no es tan fácil, o sea, deberíamos conseguirlo. Y es verdad que esos presupuestos no tienes mucha referencia para hacerlos. El Customer Lifetime Cost de Adquisición te permite defender presupuestos, que es lo que le pasa muchas veces a las áreas de marketing. Les cuesta defender presupuestos porque no tienen una herramienta objetiva para decir, oye, es que voy a conseguir esto y el dinero es esto y te lo muestro de esta manera y entonces puedo defender de una manera más fácil dentro de lo que cabe, que siempre es difícil. Pero efectivamente otras campañas como branding y tales, ¿cómo relaciono eso con más venta, más margen o tal? Es difícil. En el mundo de la publicidad, del marketing, no todos son números, ¿no? O no siempre es factible. Bueno, el reto está ahí, ¿no? Claro, cómo convertirlo sí. en, ¿no? en ello. Yo estoy en el otro extremo para decir, hay que conseguirlo al máximo ahora. Obvio que no... Intento no ser tan talibán como parezco. Pero una última pregunta que quería hacer un poco general es, ¿cuáles creéis que son los retos que a los que cada uno de vosotros os enfrentáis en vuestro día a día, dentro de vuestras actividades, derivado de este cambio continuo de la IA, del cambio de herramientas, paradigmas? ¿Cuál creéis que serían los retos a los que os enfrentáis en vuestro día a día de cara a vista futuro? ¿Empiezo yo? Bueno, pues quitando los retos de que vivimos en una crisis de consumo, que estamos en un continente cada vez más exigente en temas medioambientales y que a veces se preocupa o descuida quizás la competitividad que necesitamos las empresas para salir al exterior. Que hay materiales competidores que no se les exige lo mismo que al vidrio. Quitando todo eso, pues la incertidumbre geopolítica, la incertidumbre de, bueno, si los responsables de marketing vamos o no a ser sustituidos pronto por una inteligencia artificial, quizás no los responsables, pero parte de nuestro equipo. Al final, si nuestros clientes van a necesitar o no una relación con nuestros equipos, o al final en nuestro caso es, oye, mira, tiro de una tabla Excel, hago un tender con proveedores y vais a coste y da igual. Por centrarlo un poco en la parte global de un departamento marketing, no tanto en lo digital y en lo que me apela, pues esas cosas te diría que no son pocas. ¿Dirías que es un momento más convulso que otros? Yo creo que es el momento de mayor incertidumbre, cambio y despiste que yo y el management con que nos relacionamos hemos vivido en los últimos 20 años. Bueno, yo sumo a todo eso porque también creo que muchas de las cosas que ha comentado pueden aplicarse al mundo agencia. Diría que también, igual es algo más personal, pero toda la parte creativa al final, muchas veces, ¿no? Pues, cuando se trata de nuevas generaciones, incluso cuando a la agencia vienen personas en prácticas o bueno, personas más jóvenes, sí es verdad que a veces a mí, no me considero mayor, pero me cuesta, ¿vale? A veces decir, nuevas acciones, nuevas estrategias, esa exigencia constante, ¿no? De creatividad, de nuevos públicos más jóvenes que igual tienen otras necesidades, otras maneras de entender el mundo, saber cómo llegar a ellas siempre es un reto creativo. Luego, sumado, tema de sostenibilidad, obviamente, también, porque el digital también es contaminante, que a veces decimos, no, digital, ¿no? Que no hay papel, no, también es contaminante, ¿sabes? Eso también se nos olvida. El tema de la inteligencia artificial, pues lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que sustituir, lo he dicho, yo creo que no, creo que es complementar, o sea, complementa. Creo que se sigue necesitando el rol de la persona. Lo he visto, me ha ocurrido, ¿no? En este año
de utilizar la IA y decir, es que esto se nota mucho, que tiene que pasar una persona por detrás, y creo que eso no se nos debe olvidar. Todo el tema de la humanización que contábamos, que creo que también tiene un valor importante. Así que se me ocurra eso ahora mismo. ¿Tú, Alex? Yo, fíjate, ciñéndome un poquito a esa parte, ¿no? Vivimos una época desde hace años en gestión de información, en sentido amplio, muy potente, ¿no? Y más o menos ha hecho un contexto en el que parece que, bueno, sabes que ahí tienes trabajo en adopción de empresas, etcétera. Y aún así todo, estoy de acuerdo, de repente llega la inteligencia artificial generativa y te rompe del todo. Nosotros hemos hecho debates de IA generativa por fases, ¿no? En qué momento nos vamos a tope con ello, mantenemos IA clásica, es decir, tenemos este tema de este tipo de cosas más mundanas, ¿no? De nuestro sector, pero ciertamente yo creo que estamos viviendo probablemente algo parecido a la revolución industrial tal, quizá parezca un poco exagerado, pero creo que va a cambiar totalmente la forma en la que trabajamos. Creo que la parte humana es absolutamente irrenunciable. En lo que dices, departamentos de marketing y tal, ¿qué va a ocurrir? Cada profesión se le va a dar un vuelco porque vamos a tener la oportunidad de dejar de hacer aquello que no aporta valor. Lo creo. Es inevitable. ¿Dónde está el límite? Creo que nuestro problema, y termino con esto, es hoy saber dónde tenemos que estar en cada momento, en esta gran velocidad que parece que está pasando, dónde tenemos que aplicar, encontrar el caso de uso de la IA generativa adecuado, sin pasarte demasiado de la raya ni quedarte corto. Para nosotros es el reto en este mundo del dato. La verdad es que, por un lado, como digo yo, atrae y por otro lado impone, ¿no? O sea, es como tremendo. Bueno, no sé si no hay más preguntas por ahí, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros tenéis algo que queréis decir o que queréis aportar, algo que se os ha quedado en el tintero, alguna matización, ¿no? Bueno, pues simplemente daros las gracias. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, en esta primera sesión hayamos aportado valor, tanto a los que estamos presencial como a los que estén online, que esperemos que hayan podido seguirla adecuadamente. Y nada, nos vemos en otra. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a los demás os emplazo hasta la sesión de mañana, que también va a ser y promete muy interesante. ¿Vale? Así que damos por concluido. Un aplauso a todos ellos y damos por concluida la sesión.